El capítulo 23 del libro Trigo de Dios, dictado por el espíritu de Amelia Rodríguez, por Divaldo Pereira Franco. El Tabor y la inmortalidad. Hay jugo de papaya con leche. El Tabor y la inmortalidad. Deslumbrados aún después de la transfiguración del maestro en el impar diálogo con Moisés y Elías, todos descendieron del Tabor en total recogimiento. Allá en la cima quedaron los espléndidos paisajes espirituales, la comunión plena con Dios, el silencio, el éxtasis. Entre tanto, por el momento era necesario retomar al torbellino, a lo cotidiano, a las mezquindades de lo inmediato, a las criaturas humanas apasionadas sin rumbo. La meseta donde habían comulgado con el pensamiento divino cedía lugar a la planicie de las luchas y disputas personales. Ellos, los discípulos, eran criaturas frágiles que se iban fortaleciendo a través de los sucesivos embates con miras del futuro, con miras al futuro. Creían en el maestro y temían, no sabían qué. Lo amaban y lo conocían cada vez más, identificándolo con el enviado. Durante el descenso, rompiendo el majestuoso silencio, Jesús dijo: no contéis a nadie en esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. El exuberante fenómeno mediúnico que había traído del más allá de la muerte a los ilustres líderes de la raza Moisés y Elías debía quedar ignorado por las masas que no lo podían comprender. Solo las personas preparadas emocional y psíquicamente disponían de percepción necesaria para entender que allí Moisés revocaba la prohibición de hablar con los muertos, siendo él mismo quien demostraba esa posibilidad que ahora se tornaba real. Su prohibición referente a la evocación de los muertos se justificaba en aquella época para evitar los abusos en boga, porque no todos los muertos pueden retornar para responder el llamado de los vivos, y eran generalmente sustituidos por los frívolos y mentirosos que utilizaban sus nombres para imponer al hombre la libertad de acción con responsabilidad y el uso del libre albedrío, por el respeto que deben merecer aquellos que preceden a otros en el viaje de regreso. Ahora estaba derogada la interdicción, pero el pueblo no debía saberlo, sino cuando él, resucitado y vivo, retornase después de la tragedia que todos conocerían. Aquellos eran momentos de extraordinarias revelaciones. Las mentes se dilataron a lo infinito para poder absorber los contenidos de inmortalidad que se habían testimoniado allí. A la muerte siempre se la presentó como la gran destructora de la vida, como la amarga separadora de aquellos que se aman, como la indeseada. Para huir de su saña, se adornó el culto a la memoria de los muertos con homenajes a lecturas. Ahí no se te está oyendo, Germán. Cuadra a ver qué está pasando. Los últimos 20 segundos no se te oyeron. ¿Perdón? Los últimos 20 segundos no se te oyeron. Bien, entonces, repito, a la muerte se la presentó como la gran destructora de la vida.
como la amarga separadora de aquellos que se aman como la indeseada. Para huir de su saña, se adornó el culto a la memoria de los muertos con exequias y homenajes, flores e inciensos, lecturas y lágrimas, intentando así de alguna manera disimular su faz trágica. A pesar de eso, ella permanecía enigmática. En el pasado, esas exequias y el culto a los muertos se revestían de rituales y complejas ceremonias que demostraban amor por algunos, pero también eran para aplacar a los genios malos que velaban junto al cadáver. Entre los griegos era costumbre colocar una moneda entre los dientes del difunto, que variaba de valor según la posición económica del extinto, a fin de pagar a Caronte, el barquero que lo hacía atravesar las aguas del Estigio, conduciéndolo a la otra margen. Jesús vino a demostrar que la conciencia es la portadora del tesoro de los actos de cada uno y que de ella nadie se exime a partir del momento del gran trance. Jamás hizo una apología de la muerte, debido a que ella no existía tal como era descrita. Todo su mensaje es de acción. Por eso él declaró que era la resurrección y la vida, en incesante invitación al crecimiento espiritual. A partir de aquel momento, en el monte de Tabor, fue inaugurado conscientemente por Jesús el intercambio entre los hombres y los espíritus, demostrando la sobrevivencia de la vida sobre la muerte. El reino de los cielos está en el interior de cada criatura, resplandeció allí grandioso, y Jesús, superando a los visitantes del más allá en belleza, poder y gloria, se transfiguró ante los amigos deslumbrados. Nunca más las criaturas perderían el contacto con el mundo trascendente, donde se originan la vida, los seres, la realidad, y se reencuentran los que están sumergidos en la carne para realizar el proceso evolutivo cuando cesa el fenómeno biológico. El Tabor y la inmortalidad permanecerán como símbolos de la nueva era. Bien, aquí termina la lectura. Entonces, aquí nos está haciendo Amelia Rodríguez un resumen de esa transfiguración del Monte Tabor. O sea, que nosotros tenemos que entender que fue la distinción en demostrar lo que Moisés prohibía, el del hablar con los muertos. Entonces, Jesús, esta prohibición referente a la vocación de los muertos se justificaba en aquella época, pero Jesús demostró que era la comunicación directamente con los seres. O sea, no fue esa manifestación que él quiso demostrarla a través de ese hecho que pasó en ese momento, ¿verdad? Y que definitivamente que el reino de los cielos está dentro de nosotros mismos, está dentro de nuestras conciencias, que no es esa filosofía que se usaba antes, en donde querían demostrarlo de otra manera, con la resurrección del cuerpo, en fin.
Entonces, eso fue lo que él quiso demostrar con esta revelación. Bueno, hay dos cosas importantísimas que Amelia Rodríguez destaca ahí a través de la mediunidad de Divaldo Pérez. Todo, el autor de la prohibición de evocar a los muertos, Moisés, no recuerdo ahora en cuál de sus libros lo hizo, si fue en Éxodo o en otro, o en Levítico, en fin. Es el que aparece en el monte Tabor junto a Elías y a Jesús y a 4 de sus apóstoles. Entonces, con esta aparición, con este intercambio espiritual o mediúnico, como lo queramos decir, entre Jesús y Moisés, pues esa prohibición queda totalmente anulada. Es el mismo, la misma persona que lo prohibió, el que está apareciendo ahora mismo y está demostrando esta inmortalidad del alma y está demostrando que sí se pueden hacer un intercambio espiritual entre encarnados y desencarnados, y que eso no va a ser maléfico, sino todo lo contrario, muy benéfico, tanto para los testigos oculares, que, bueno, los espectadores, digamos, podríamos decir que fueron esos 4 apóstoles que después ellos van a describir lo que pasó allí, ¿sí? Pedro, Juan, Santiago, no sé si el otro es Andrés, que era casi siempre los que Jesús siempre llevaba para que fueran testigos de hechos especiales, hechos extraordinarios, que no todos iban a estar en las condiciones de comprender y que tampoco iban a estar en las condiciones de ayudar, porque acordemos que cuando hay un proceso mediúnico, no solamente los protagonistas son los espíritus y los medios, sino los espectadores, porque ese hecho, si tiene unas presencias, unos observadores que sean discordantes con ese hecho, van a impedirlo. O sea, personas con falta de fe, personas con falta de confianza, van a perturbar que se dé el hecho. Entonces, por eso Jesús sabía muy bien quién eran de sus apóstoles los más preparados para todo este tipo de fenómenos o temas o testimonios, y los seleccionaba. Eso no era por el azar, él sabía muy bien quién lo podía apoyar y además quiénes iban a dejar ese testimonio para la posteridad. Entonces, repito, esa prohibición a lo que muchos de nuestros hermanos cristianos de otras religiones, de otros dogmas, toman a mano para decir que no se debe prohibir la evocación con los muertos, pues el mismo el hombre que lo prohibió, pues está apareciendo allí con Jesús. Además, Jesús, como en otro pasaje de los evangelios, él tenía autoridad para derogar una ley humana, porque esto fue no una ley divina, es una ley humana, una prohibición de Moisés, legislador del pueblo judío, quien detectó que el pueblo judío que venía de Egipto, y en Egipto había una costumbre que era no hacer nada sin haber evocado a los espíritus. Desde el faraón hasta todo el resto del pueblo tenía esa costumbre donde el hombre perdía su libre albedrío porque se enfocaba siempre a escuchar ciegamente los consejos de los espíritus. Entonces, esa mala costumbre, entonces la prohibió que el pueblo judío siguiera con esa costumbre, ¿sí? Porque nosotros los espíritas también estamos de acuerdo de que no todo lo que hagamos tenemos que oír a los espíritus que nos digan qué hacer. No, para eso tenemos nuestro juicio, nuestro libre albedrío. Hay que pedir inspiración, hay que aspiración, pero no, nosotros tenemos que ser, digamos,
obedientes a todo lo que nos digan los espíritus. Tenemos que razonar ello y tomar nuestras propias decisiones. Si no, no tendríamos ningún mérito. La otra cosa que... bueno, entonces decía... Perdona. Decía que en la ocasión en que Jesús era Señor del sábado, ante una prohibición también que tenían los judíos de no hacer nada, ¿verdad? Absolutamente nada, el sabbat, ¿verdad? No hacer nada, un día sábado, ¿ya? Porque así estaban adorando a Dios. Él confirmó que él era Señor del sábado, ¿sí? O sea, que él podía decir que ese día sábado sí se podía hacer el bien a otros, sí se podía curar a otros, en contra de la tradición humana, de la ley humana, no de la ley divina, porque la ley divina manda amar. Y él decía con mucha lógica, Jesús, que si Dios existía, trabajaba el día sábado, el día de descanso, él también iba a trabajar el día de descanso. Entonces, extrapolando esta declaración de Jesús de que él era Señor del día sábado, podemos también nosotros extrapolar esta orden de Jesús diciendo que él también es Señor de la comunicación con los espíritus, que donde él demostró allí en el monte Tabor que perfectamente podíamos comunicarnos con espíritus si eso traía un bienestar, algo positivo para nosotros los encarnados. Sí. Déjame y termino, Flores, para darte la palabra ahora para que no se me vaya la idea. Y el otro tema importante de este pasaje es el tema de la resurrección del alma, ¿sí? O de la inmortalidad del alma, como lo dice la doctrina espírita. Sí, hasta ahora, pues el hecho más fuerte que se cita de la inmortalidad del alma es la muerte y aparición de Jesús después de esos 3 días. Ya sabemos todo. Primero aparece a María Magdalena, luego al resto de los apóstoles, luego tiene otras presentaciones en Galilea, hasta que ya luego se desvanece y no vuelve a aparecer, por lo menos en ese corto plazo más. Pero bueno, y el tema es que dicen que, bueno, por la transgresión de la religión cristiana de hacer a Jesús Dios, entonces dice que eso solamente lo puede hacer Jesús porque él era Dios, ¿cierto? Pero aquí en el monte Tabor nos está demostrando que no solamente Jesús, con la justificación de que es Dios, podía tener esa posibilidad o esa facultad de aparecerse a otros seres después de la desencarnación de su cuerpo, de la muerte de su cuerpo material. Estamos viendo otros 2 venerables profetas de la antigüedad que están apareciendo aquí con Jesús en el monte Tabor, con unos testigos de primera importancia, como son estos 4 apóstoles, Juan, Pedro, Santiago. Y entonces también ese es otro momento importante y otro hecho que testimonia la inmortalidad del alma. Ellos ya habían partido. Particularmente en Jesús, en 2 oportunidades, testimonia como que Juan el Bautista era el mismo Elías que acababa, que el mismo Elías que debía venir. Ya en ese momento, en el ascenso al monte Tabor, ya había sido decapitado Juan el Bautista, y por la facultad que tiene el periespíritu de ser un registro de todas nuestras personalidades, de todas nuestras existencias anteriores, él se presenta allí en el monte Tabor no con la personalidad de Juan el Bautista, sino con la personalidad de Elías, además testimoniando para los apóstoles que eran judíos, conocedores de las tradiciones, testimoniando esa profecía que decía
que antes de Jesús debía regresar Elías. Allí está él también dando testimonio, los dos principales patriarcas de la antigüedad, Moisés y Elías, dando fe, dando testimonio de que ese sí era el Mesías que el pueblo judío esperaba. El principal patriarca de los judíos, Moisés, y él, el profeta al que desde 600 años, 500 años antes de Jesús, ya se estaba diciendo que él sería la voz que clama en el desierto, que prepararía el testimonio de el Mesías, del ungido de Dios. Entonces, esos eran los dos puntos que quería resaltar: el de la prohibición anulada por Moisés y por el mismo Jesús, y el de la inmortalidad del alma, que no solamente entonces es la presencia de Jesús después de esos 3 días de la llamada resurrección, sino la inmortalidad en el Tabor de la presencia de Moisés y de Elías. Ahora sí, Flores, ¿qué era lo que ibas a decir? Perdona. Florecides y Isela, que... Abel y todos nuestros compañeros que nos están oyendo, que nuestra doctrina es tan maravillosa y llena de amor. Y cuando uno tiene evidencias que yo llamo automáticas, porque yo sé que no podemos llamar a nuestro espíritu, ni de encarnado ni desencarnado, digo esta cosa. Si Dios le da el don a una persona, es por algo. Pero cuando las personas estudian y se ponen muy interesados en nuestra doctrina, hay una oportunidad que se le abra la mediunidad, ya sea en la evidencia, oyente, escribiente o parlante. Y es tan maravilloso cuando uno puede ayudar a una persona para... Una vez estaba en Ciénega, Magdalena, y fui a ver un tío y le dije a mi primo, Óscar, toma este cheque, ¿para qué me vas a dar ese 1.000.000 y pico? Arregla tu casa que tu papá se muere en 8 días. Me lo dijo un espíritu al oído. Y Óscar, que es juez, ahora es fiscal, quedó como paralizado. Dijo, vamos para la ferretería. Y así casos que me pasan. Pero como buena espírita sé que yo no puedo llamar a nadie, ni a los seres que se han ido al mundo espiritual, porque no puede ser. Cuando Gisela cumplió 1 año, me dijo la dueña de esta casa, me haces el favor y le quitas ese azul que le pusiste de la casa. Ay, tía, yo me gasté 10,000 pesos en pintura, yo no se lo voy a quitar. Entonces, debe ser la mediunidad para cosas muy buenas, muy importantes y que sean positivas, nada de estar de mercenario. Eso era lo que quería decir. Bueno, pero no terminaste la historia. Ajá, tu tío de Ciénaga, ¿cómo es? ¿Tu tío de Ciénaga murió? Se murió, a los 8 días se murió. A los 8 días. ¿Y lo de la casa, cuál es el de la pintura de la casa? ¿Por qué? Mi tía, la dueña de esta casa, Isabel Segunda de Moya, cuando Gise cumplió 1 año, me dijo así frente a, ¿por qué le quitaste el color a mi casa? Y yo, tía, porque Gise cumple 1 año. No, quítale ese azul y ponle amarillo que yo le dejé. Ah, la desencarnada, tu tía desencarnada. Claro, ya estaba desencarnada, murió en el 74 y Gisela nació en el 81. Figúrate, casi 16 años después, todavía reclamando vainas del mundo material. Entonces, es importante que las personas no lleguen a nuestra doctrina por el interés de los fenómenos, sino porque quieren cambiar, porque queremos cosas buenas, y cuando hacemos cosas buenas nos pasan cosas buenas. Eso es lo importante de nuestra doctrina, el amor a la humanidad, reforma íntima, cambiar, todo eso es muy importante. Así es.
Sí, cuando se dan esas manifestaciones espontáneas, pues bienvenida sea. Otra cosa es ya en los centros espíritas organizados, cuando existen las reuniones de tratamientos, también en esos momentos se les da oportunidad a los hermanos que se manifiesten con orden, con disciplina, ¿sí? Por parte del director para que puedan dar un testimonio o un mensaje que pueda ayudar a esa persona que está siendo tratada en este momento, ¿sí? Entonces, eso todo es posible. Como sabemos, sobre todo en Brasil, estos hermanos que nos han ayudado mucho a los espíritas de habla en español. En Brasil está mucho más desarrollado el movimiento espírita y hay tratamientos, hay doble tratamiento, el médico, de psiquiátrico y también mediúnico en centros donde se ayudan a las personas. Entonces, allá debemos llegar nosotros también. Bueno, vamos a seguir porque tenemos otros libros que estudiar, entonces, pero esta es la lectura de ambientación, maravillosa. Da para hablar mucho más, pero esta es apenas la lectura de ambientación. Entonces vamos a hacer la oración. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Te pedimos, sabemos que nos estás acompañando, pero de todas formas queremos hacer evidente esa petición, esos guías que están conectados a nosotros ya desde hace meses. Ya estamos cumpliendo un año de estar reunidos con este nuevo grupo, más año y medio. Entonces pedimos que ese grupo asignado a esta tarea nos apoye, se quede con nosotros, nos inspire, nos intuya, para que salgamos de esta reunión fortalecidos con este alimento espiritual de estos libros que han sido inspirados, que han sido dictados, que han sido trabajados, teniendo en cuenta esto que acabamos de leer y recordar, la inmortalidad del alma, Señor. Entonces, pedimos protección para continuar con esta tarea, con este trabajo del libro, ahora con el libro de los espíritus y más adelante con el evangelio según el espíritu. Muchas gracias y así sea. Bueno, Rodrigo, entonces en el libro de los espíritus vamos, ahí me confirma Germán y otros que lleven el seguimiento, iríamos por la pregunta 197, Germán. Correcto. Suerte de los niños después de la muerte. Suerte de los niños. Vamos a iniciarnos ahí, sí, correcto. Ah, bueno, perfecto. Rodrigo, ¿ya lo tienes a la mano? Aquí lo tengo, sí. 197. El título es, bueno, es un subtítulo del capítulo, el capítulo 4, ese es el libro segundo, pluralidad de existencias, la pregunta 197, suerte de los niños después de la muerte, un tema bastante interesante. Okay, listo. Ok, aquí estamos. Suerte de los niños después de la muerte. El espíritu de un niño muerto en edad temprana está tan adelantado como el de un adulto. A veces mucho más, porque puede haber vivido mucho más y tener más experiencias, sobre todo si ha progresado. El espíritu de un niño puede, pues, estar más adelantado que el de su padre. Este es un caso muy frecuente. Por ventura, ¿no lo veis a menudo en la tierra? 198. El espíritu del niño, que por haber muerto en edad temprana no pudo hacer mal, ¿pertenece a los grados superiores? Si no ha hecho mal, tampoco ha hecho bien, y Dios no le libra de las pruebas que ha de sufrir. Si es puro, no depende de que fuera niño, sino de que estaba más adelantado. 199. ¿Por qué se interrumpe a menudo la vida de la infancia? La duración de la vida del niño para el espíritu que en él está encarnado puede ser complemento de una existencia interrumpida antes del término deseado
y su muerte es con frecuencia una prueba o una expiación para sus padres. ¿Qué hace el espíritu de un niño que muere en edad temprana? Vuelve a empezar una nueva existencia. Acá hay entonces unos comentarios, entonces continúo con la Sí, explicación. claro. Sí, el comentario es de Allan Kardec, así que es Perfecto. importante. Si solo una existencia tuviese el hombre, y si después de ella quedase decidida para siempre su suerte futura, ¿cuál sería el mérito de la mitad de la especie humana que muere en edad tierna para disfrutar, sin haber luchado, de la dicha eterna? ¿Y con qué derecho sería eximida de las condiciones, tan duras a veces, impuestas a la otra mitad? Semejante orden de cosas no podría estar conforme con la justicia de Dios. Dada la reencarnación, todos son iguales. A todos pertenece el porvenir sin excepción y sin favoritismos. Y los que llegan últimos solo a sí mismos pueden culparse. El hombre debe tener el mérito de sus actos, como tiene la responsabilidad de ellos. Por otra parte, no es racional considerar la infancia como un estado normal de inocencia. No vemos niños dotados de los peores instintos en edad en que no ha podido la educación ejercer aún su influencia. No los vemos que parecen haber traído al nacer la astucia, la falsedad, la perfidia y hasta los instintos del robo y del asesinato. No obstante, obran sin discernimiento, y tienes razón, porque en efecto obran más por instinto que deliberadamente. Pero, ¿de dónde pueden provenir esos tan diferentes instintos de niños de una misma edad, educados en las mismas condiciones y sometidos a las mismas influencias? ¿De dónde, si no es de la inferioridad del espíritu, procede esa perversidad precoz? Puesto que en ninguna parte toma en ella la educación. En ninguna parte toma en ella la educación. Los que son viciosos lo son porque sus espíritus han progresado menos y sufren entonces las consecuencias, no de sus actos de niño, sino de los de sus existencias anteriores, y así una misma es la ley para todos y a todos alcanza la justicia de Dios. Sí, es un tema muy importante, un tema muy importante. En estos momentos recordamos especialmente aquel hecho de fundación, los niños que se quemaron en un accidente, en un bus. ¿Fue en Fundación o Ciénaga? ¿Quién me puede ahí corroborar? Fundación. Fundación, muchas gracias. Entonces, pues claro, fue un tema muy fuerte porque eran niños, ¿ciertos? Y todos decían angelitos, ¿sí? Y con muy buenas intenciones, estamos seguros, pues que utilizaron este término angelitos, ¿sí? Pero nosotros, los estudiantes, de los estudiosos, o los conocedores de esta doctrina que nos habla de la inmortalidad del alma, que no somos del hoy, sino que traemos todos, niños, viejos, personas que están en la mediana edad, todos traemos un pasado espiritual. Entonces, el hecho de que nos vayamos a diferenciar después de la muerte porque hayamos muerto o desencarnado, como decimos más precisamente los espíritas, a tierna edad, no quiere decir que el destino del alma que desencarna viejo, en un cuerpo viejo, al alma que desencarna en un cuerpo recientemente o tierno o pequeño, vaya a ser diferente. Todo depende de su recorrido espiritual. Conocemos el caso como para dar un ejemplo, para recrear esta respuesta que los espíritus superiores le han dado a Allan Kardec. Un amigo, él, pues lo podemos decir públicamente porque él lo dijo públicamente en una conferencia, un amigo de un centro espírita hermano en Cartagena, tuvo un hijo, un bebé,
no recuerdo ahora el sexo, si era nenita o nene, que él solamente tuvo unos meses de vida, ¿no? Yo creo que no alcanzó el año. Y murió a esa edad. Y luego una comunicación espiritual, una comunicación mediúnica por parte de un miembro del grupo espírita al que hacía él parte, pues dio ese espíritu que desencarnó, le dio un agradecimiento a esos padres, ¿sí? Por haberle permitido esos meses de vida, que es lo que la respuesta que le dan los espíritus superiores a Allan Kardec. Esos meses de vida él los necesitaba porque se había suicidado y había ingerido un veneno. El bebé desencarnó con una obstrucción intestinal, producto de esa marca que dejó en su periespíritu en la anterior existencia al tomarse ese veneno y que dejó desequilibrado su aparato gastrointestinal. Entonces, como dice allí, para él es una bendición haber vivido esos pocos meses, porque él está recuperando algo que desdeñó, ¿verdad? Con esa vivencia está recuperando algo que desdeñó haberse quitado la vida en una existencia anterior. Para los padres ha podido ser una prueba, o es una prueba. No sabemos hoy si fue prueba o generosidad de esas almas que quisieron darle oportunidad a ese hermano para que viviera esos pocos meses. Y otro dato interesante, porque esa comunicación fue muy oportuna, ya que esos padres que ya tenían un bebé y este segundo ya tenía un hijo y este segundo era su segundo hijo, ya estaban haciendo los trámites para que esa madre se desconectara. Y entonces la comunicación, digo, fue muy oportuna porque a raíz de esa comunicación ellos pararon ese proceso de desconexión y pudieron más adelante tener otro bebé que hasta el día de hoy está perfectamente sano. No sabemos si es el mismo o es otro espíritu el que reencarnó a través de esta pareja. Entonces, quise poner el ejemplo, bueno, terminé no diciendo nombres, mejor así, pero es un caso que tenemos de viva voz, de conocimiento directo por los mismos protagonistas y que responde a lo mismo que dieron las respuestas acá los espíritus superiores a Allan Kardec. Entonces, ese niño que desencarna, porque entiendo que eso también hace parte de la doctrina de la iglesia, que si morías a temprana edad te volvías un angelito, pues eso no corresponde a la realidad espiritual, ¿verdad? Eso no es el hecho, el morir a una temprana edad no, como consecuencia, no necesariamente vas a ir a un lugar superior. Estás terminando un proceso que te hace merecedor a lo que llevas en tu recorrido espiritual hasta ese momento, a lo que llevas, a tus merecimientos que tienes hasta ese momento. Pero no por eso te va a hacer un angelito o que te va a hacer de que puedas o a evitarte nuevas reencarnaciones, nuevos procesos de progreso, de evolución, ¿sí? Entonces, me parece muy interesante porque es muy común. Podemos también traer a colación ese famoso dicho de los griegos de que las personas que mueren jóvenes son preferidas de los dioses. Es decir, el que se va temprano terminó el proceso. Imaginemos a un recluso que termina su condena y que lo quieres retener aún más tiempo en la cárcel por querer seguirlo viendo. No, sabemos que el que se va más temprana edad cumplió su misión
y algo tendrá que hacer en el mundo espiritual o algo tendrá que hacer en una futura reencarnación. No sé si alguien más quiere agregar algo, quiere decir algo, preguntar algo. Se me Hola, vino a la mente. Sí. Edith, cuéntame. hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Edith, dale. Bueno, Habla. voy a intentar, sí, voy a intentar decir algo porque como a veces mi internet se desconecta, pero bueno. Ajá. Por ahí estuve leyendo un libro de un niño que murió ahogado y por descuido de la madrastra, pero era que tenía como un añito. Y murió ahogado y aparentemente era por descuido de la madrastra, pero ya estaba atrasado porque él en una vida anterior se había suicidado, entonces tenía que morir así, ahogado. Y cuando fue al mundo espiritual tenía grandes sufrimientos, ese niño no paraba de llorar. Y entonces, como la madrastra la madrastra no podía tener hijos, hicieron que reencarnara rápido como hijo de la madrastra, de la que se descuidó y dejó que el niño se muriera. Y entonces reencarnó allí y nació muy enfermo también porque la deuda que él tenía de grande, porque como que se había suicidado ya muchas veces, reencarnó muy enfermo y le dio algo en los pulmones y murió también pequeñito. Y fue al mundo espiritual y entonces el que comentaba el libro, es que no recuerdo qué libro era, el que hacía el comentario decía que el cuerpo funciona como una especie de esponja, entonces le absorbe todo lo malo que uno ha hecho, le va absorbiendo al espíritu y el espíritu se va liberando y se va despojando de esas deudas que uno tiene, como decir, de ese karma. Pero la comparación que en el libro hace es que actúa como una esponja absorbente. Entonces, en cada vida nueva que el espíritu regresa, ya regresa en una situación mejor hasta quedar nuevamente sin ninguna deuda y poder nuevamente continuar con su vida. Total que ese niño reencarnó nuevamente como segundo hijo de la que era madrastra, como segundo hijo, y ella lloraba a su primer hijo pensando que era otro y resulta que era el mismo. O sea, en esa familia reencarnó 3 veces. Primero era hijastro, después 2 veces hijo, y así se fue purificando de la deuda que él tenía. Entonces, interesante eso, saber que nuestro cuerpo sirve como una especie, así como decía en el libro, que nos absorbe todas las deudas que nosotros tenemos y nos va liberando en cada nueva existencia. Ese era el aporte que quería. Pero sí sería muy interesante conocer la fuente. Siempre es muy importante porque en la literatura mediúnica se puede encontrar de todo. Pero sí tiene gran acierto, digamos, lo dicho, lo mencionado. Solo que esa absorción, si se pudiera decir así, de nuestras faltas anteriores, se puede hacer, o esa depuración mejor, esa depuración del alma de una vida a otra en un nuevo cuerpo, se puede hacer cuando realmente esa enfermedad no ha sido producida. Es decir, si es como consecuencia de una falta, de un error, de una existencia anterior, y entonces en este nuevo cuerpo tú se van a manifestar en ti el karma o la reacción de esos errores del pasado, la enfermedad te va a ayudar, te va a depurar, ¿ya? Pero si tú voluntariamente no has hecho nada para perjudicar a ese cuerpo en esta existencia. Es decir, y traemos a colación algo que se dice en el Evangelio. Si yo tengo una deuda, ¿verdad? Y me dan una oportunidad para pagar, un plazo para pagar, ¿sí? Y yo no solamente no la pago, sino que me endeudo más, entonces estoy todavía aplazando más ese pago y por lo tanto necesitaré nuevos cuerpos, ¿sí? Pero nuevos cuerpos que yo no viole, que yo no someta egoístamente a mis caprichos, a mis vicios, ¿sí? Sino que tengo que realmente portarme bien y, bueno, sabemos también que no
nos ponemos al día con la contabilidad divina solamente con el sufrimiento ni con la enfermedad. No, tenemos otras opciones como es el amor, el servicio a los demás, ¿verdad? La práctica del bien en general nos ayuda a equilibrar esa contabilidad divina, ¿sí? Una persona que de pronto hizo mal uso de alguna extremidad de su cuerpo, pero haciendo el bien, pongamos un ejemplo grotesco, tenía que perder esa persona el brazo, entonces, pero esa persona hizo el bien durante su última existencia, entonces no tuvo que perder el brazo, sino solamente un dedo, por decir algo. Entonces, el amor perdona o borra multitud de errores, como lo dice Pedro en su carta. Entonces, nuestras acciones en el bien también nos rescatan esas deudas del ayer. No sé quién más quiera decir algo, aportar algo, preguntar algo. Hola. Sí, Marta. No, sobre que el cuerpo es una esponja, es que nosotros tenemos un periespíritu, que es lo que une al espíritu con el cuerpo. Eso que está ahí en la mitad se llama periespíritu. Entonces el espíritu va grabando lo bueno y lo malo que hacemos cuando estamos encarnados. Entonces el próximo cuerpo va a ser organizado de acuerdo al archivo que tenga el periespíritu. Entonces en el periespíritu queda grabado y dependiendo lo que esté ahí grabado, así va a depender el próximo cuerpo que vamos a tener, que lo escogemos nosotros mismos con la ayuda de nuestros guías, dependiendo, porque nunca nos ponen una prueba mayor a nuestra fuerza. Entonces, dependiendo nuestra preparación para la prueba de esa reencarnación, así escogeremos los karmas o las pruebas que vamos a tener en esa próxima reencarnación, porque nunca vamos a tener una prueba mayor a nuestra fuerza. Eso ya, ay, esto es inaudito, yo no puedo con esto, eso nada que ver. Siempre la prueba va a ser proporcionada a nuestra fuerza. Y en el periespíritu se está grabando lo que hacemos cada día de nuestra existencia, bueno o malo. Fíjense que Jesús pone a los niños como ejemplo de humildad y de simplicidad y de pureza de corazón, pero lo hace como una analogía. No recuerdo bien el pasaje, pero él dice que el reino de los cielos es para los que se parezca, dejad venir a mí, a los niños, que el reino de los cielos es para los que se les asemejen. Entonces, él allí lo que quiere o lo que quiso hacer es mirar, homologar, comparar, ¿sí? La inocencia, la necesidad de cuidado que manifiesta un niño, ¿sí? Esa humildad, esa sencillez que manifiesta un niño, a lo que debe ser el alma madura, el alma que camina hacia la divinidad, hacia Dios, el alma que progresa. Vemos la humildad de Jesús, que es el espíritu más evolucionado que ha venido a la tierra, la sencillez, ¿sí? El amor, la entrega incondicional de él, ¿sí? No quería decir Jesús que todos los niños van al cielo, ¿verdad? No, porque como muy bien lo aclara Kardec también en el comentario, hay niños que desde corta edad están manifestando sus instintos inferiores, ¿sí? Su agresividad, así como hay otros que desde muy jóvenes también manifiestan sus buenos instintos, sus buenos modales, sus Yo buenos tengo una pregunta. sentimientos, sus buenas emociones. Entonces, la edad física no tiene nada que ver con la evolución del alma. Y todos tendrán que transitar los mismos caminos. Sí, Erika, ¿cuál sería la? A ver, ¿qué pasa con esos, bueno, que ni siquiera llegan a ser niños, sino que, por ejemplo,
son víctimas de un aborto, sea espontáneo, sea accidental. También, también, eso también está en una de las respuestas del libro de los espíritus, pero también es una prueba para sus padres, una prueba para sus padres y también para esos espíritus que desean reencarnar por algún tipo de imposibilidad, no se les permite reencarnar a ellos en ese momento, con esos padres, ¿sí? Pero tendrán ellos también otras nuevas oportunidades. Pero normalmente es una prueba para los padres que en algún momento pues no hicieron buen uso de sus facultades genéticas, pudieron ser abortistas en el pasado y en este momento no se les puede dar esa oportunidad. Pero en el ¿Sí? caso, por ejemplo, de que sea un accidente, ¿es posible que ese niño vuelva a reencarnar enseguida? Claro, O sí, claro, absolutamente. Fíjate el caso que narra Edith, que el mismo espíritu reencarnó. Ya cuánto va a demorar en ese momento, en esa nueva reencarnación, ese espíritu ya depende de su programación espiritual, que como dice Marta, es asesorada por los guías, ¿verdad? Siempre tenemos, antes de encarnar, una programación asesorada por nuestros guías, que son los que nos ayudan en esa planeación, cuando todavía no tenemos la suficiente crecimiento para nosotros mismos programar esa nueva existencia. Pero sí, vamos a tener otras oportunidades con esos mismos padres o con otros padres que nos brinden esas condiciones, ¿sí? Para reencarnar, no solamente se mira la parte física de los padres, la parte económica, la parte cultural, qué merecemos, qué no merecemos, cuáles son nuestras necesidades. Es un tema que no es express, no es rápido, todas nuestras reencarnaciones han sido cuidadosamente planeadas, todas, absolutamente todas. Aparentemente nació por error, nació por accidente, decimos un gol, pero nada, en el mundo espiritual no hay goles. Siempre hay esas prevenciones, preparaciones para que se den esas uniones, para que vengan esos espíritus reencarnantes a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestro vecindario, al pueblo donde vivimos, en fin, porque nos debemos unos a otros, no importa los lazos sanguíneos o no, somos todos hermanos, hijos de un mismo Dios y tenemos deberes desde el punto de vista espiritual. No sé si te resolví la inquietud, Erika. bueno, es que es un tema tan amplio que en realidad son tantos casos que se pueden dar, pero Así sí, es. eso solamente lo sabe el mundo espiritual. Pero sí, yo tengo muchas inquietudes con respecto a, por ejemplo, cuando yo iba a tener a mi primer hijo, a mí me atropelló un carro. Yo no sabía que estaba embarazada. Y bueno, ese bebé lo perdí, pero no sé, en el momento me dice el médico, no, tú no vas a poder quedar embarazada por ahora, porque no sé qué. Y de repente ahí está Giorgio, mi hijo mayor. Entonces digo yo, pues ya estaba programado y no sé, de alguna manera se dañó la parte biológica en ese accidente o no sé, o por algo pasó el accidente, no sé, pero yo pienso que es la misma personita que venía anteriormente, sola con la Puede diferencia de... ser, puede ser. O ese ser que venía en ese momento del accidente era alguien que necesitaba vivir esa situación, ¿sí? Necesitaba vivir esa situación, ¿ya? Y el próximo, pues se formó ya sin esa expiación, digamos, ese karma de morir antes de nacer, pues pudo ser tu hijo el sí nacido, ¿no? El que sí nació.
Ya, no podemos, no hay una ley, no hay una regla, digamos, no hay una regla, no hay un parámetro, un mismo parámetro para cada caso, pero sí hay ambas posibilidades, o que fuera el mismo espíritu o que fuera otro, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro otro libro, ya el Evangelio, que es el que precisamente vas a abrir tú, Erika. Entonces, nuevamente vamos a hacer una segunda elevación de pensamiento para pedir al mundo espiritual que nos siga acompañando ahora con el momento más importante de nuestro estudio del día de hoy, que es la apertura del Evangelio según el Espiritismo, al azar, para que nuestros hermanos pues se manifiesten en esa lectura, que es el mensaje que necesitamos todos, particularmente Erika, y en general todos los aquí reunidos, el mensaje que necesitamos oír del Evangelio según el Espiritismo, que nos siga nutriendo el día de hoy, que nos ilumine para todas esas decisiones que tenemos que tomar, para todas esas situaciones que estamos viviendo, que sea este un verdadero elixir, una verdadera vitamina para nuestra alma, este mensaje, así como han sido también los otros mensajes anteriores. Muchas gracias y que así sea. Bueno, la lectura es del capítulo 25. Dice, contemplad las aves del cielo. Creo que esta tiene su propia cita, ¿no? Ítem 6 dice, no juntéis tesoros en la tierra, donde la herrumbre y los gusanos los corroen, donde los ladrones los destierran y roban. Mas formad tesoros en el cielo, donde ni la herrumbre ni los gusanos los corroen, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Por tanto os digo, no os acongojéis por saber dónde hallaréis qué comer para el sustento de vuestra vida, ni dónde encontraréis ropa para cubrir vuestro cuerpo. ¿Acaso la vida no es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Contemplad las aves del cielo. Ellas no siembran ni ciegan y no amontonan nada en los graneros, mas vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que ellas? Y entre vosotros, ¿quién es el que puede, con todos sus cuidados, añadir a su estatura la altura de un codo? ¿Por qué también os preocupáis por la ropa? Observad cómo crecen los lirios de los campos. Ellos no trabajan ni hilan, y sin embargo yo os digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, jamás se vistió como uno de ellos. Pues si Dios tiene el cuidado de vestir de esa manera la hierba de los campos, que hoy es y mañana será echada en el fuego, ¿cuánto más cuidado tendrá en vestiros, oh hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? ¿Cómo hacen los paganos que buscan todas estas cosas? Porque nuestro Padre sabe que de ellas tenéis necesidad. Buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán dadas por añadidura. Por eso no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana cuidará de sí mismo. A cada día basta su propio mal. Lo encontramos en San Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 21 y del 25 al 34.
Estas palabras tomadas literalmente serían la negación de toda previsión, de todo trabajo y por consiguiente de todo progreso. Con semejante principio, el hombre se reduciría a una pasividad expectante. Sus fuerzas físicas e intelectuales estarían inactivas. Si tal hubiese sido su condición normal, la Tierra nunca hubiera salido de su estado primitivo, y si de ello hiciera su ley actual, no tendría otra cosa que hacer que vivir sin hacer nada. No pudo ser ese el pensamiento de Jesús, porque estaría en contradicción con lo que dijo en otra parte y con las mismas leyes de la naturaleza. Dios creó al hombre sin ropa y sin abrigo, pero le ha dado la inteligencia para fabricarlos. Esto está en el capítulo 14, número 6, y en el capítulo 25, número 2. No se debe, pues, ver en estas palabras sino una poética alegoría de la providencia, que nunca abandona a los que ponen en ella su confianza, pero quieren que trabajen por su parte. Si no viene siempre en su ayuda para un socorro material, inspira las ideas con las cuales se encuentran los medios de salir de la dificultad. Dios conoce nuestras necesidades y las provee según lo que necesita, pero el hombre, insaciable en sus deseos, no siempre sabe contentarse con lo que tiene. No le basta lo necesario, le es preciso lo superfluo, y entonces la providencia le abandona a sí mismo con frecuencia. Es infeliz por su culpa y por haber desconocido la voz que le advertía en su conciencia. Dios le deja sufrir las consecuencias con el fin de que eso le sirva de lección para el futuro. Bueno, ahí se termina el ítem y sigue el ítem 8. No sé si termino el ítem 8. Sí, por favor. Bueno, dice. Sí. No es otro título, ¿verdad? No, después Ok. viene otro título. Ok, La sí, tierra termina. producirá lo suficiente para alimentar a todos sus habitantes cuando los hombres sepan administrar los bienes que da según las leyes de justicia de caridad y de amor al prójimo. Cuando la fraternidad reine entre los diversos pueblos como entre las provincias de un mismo imperio, lo superfluo momentáneo de uno suplirá a la insuficiencia momentánea del otro y cada uno tendrá lo necesario. El rico se considerará entonces como el hombre que, teniendo una gran cantidad de semillas, que si las siembra producirán el céntuplo para él y para los otros. Pero si él solo se come las semillas, si malgasta y deja perder lo sobrante, de lo que coma nada producirán, y no habrá para todos, y si las guarda en su granero, los gusanos las comerán. Por esto ha dicho Jesús: no acumuléis tesoros en la tierra, que son perecederos, mas formad tesoros en el cielo, porque son eternos. En otros términos, no deis más importancia a los bienes materiales que a los bienes espirituales, y sabed sacrificar los primeros en provecho de los segundos. No es con leyes que se decreta la caridad y la fraternidad. Si no están en el corazón, el egoísmo las sofocará siempre. Hacerlas penetrar en él es la tarea del espiritismo. Bueno, hasta ahí llega el... Hasta Bueno, ahí llega. tú inicias la reflexión. Bueno, primero que todo, esta lectura nos invita a tener siempre la confianza en la providencia de Dios, en no acongojarnos o no preocuparnos de pronto por un problema del futuro, qué haré, qué será. Sí, porque cada día trae su propio afán y eso lo hemos aprendido, yo lo he vivido y doy testimonio de ello. A veces nosotros nos estamos angustiando por cosas que son del futuro. Resulta que sin nosotros proponernos o buscar como locos esa solución, si confiamos
plenamente en la provisión, no me refiero solamente a la provisión física, sino en esa provisión de pensamiento, en esa inspiración divina que viene a través del plano superior, pues nosotros vamos a encontrar o se nos van a presentar esas soluciones o esas opciones para suplir aquello que nos está, no solamente me refiero a los bienes materiales, sino también a veces preocupaciones que tenemos o problemas que tenemos en nuestro núcleo familiar. Ese es el primer mensaje, aprender a confiar en la compañía de ese plano superior y de ese Dios que siempre nos ama. El segundo mensaje sería, sí, por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo esta pandemia, que vemos tantas personas en la calle pidiendo. A veces yo he visto con dolor cómo otras personas los desprecian o se refieren a ellos de una manera despectiva. A mí me duele mucho eso. Desprenderse de algo de pronto que tú puedas contribuir con el hambre de ese hermano. O sea, se trata también de desprenderse de los bienes materiales, de caridad y de fraternidad, como lo dice aquí en esta lectura. Y bueno, el sueño sería que todos tuviéramos lo necesario, que no hubiera diferencias entre los ricos y los pobres, ¿verdad? Pero en realidad todavía no estamos preparados para eso. Y bueno, yo no soy muy buena para llamar a colación ejemplos de la Biblia ni nada, pero sí me acuerdo de esa fracción de la lectura en donde Jesús le dice al joven que si quiere estar con él tú me corriges, Abel, no he leído tanto como para ser precisa en eso. Si él quiere de pronto estar con él en el reino, entonces que deje todo lo que tiene, y lo siga, exacto. Entonces ahí es donde, como dicen vulgarmente, tuerce la puerca el rabo, porque aquel joven era muy rico y en realidad él creía que era bueno, pero en el momento que se le puso la prueba, pues no fue capaz porque estaba muy apegado de los bienes materiales. Entonces, ese es mi humilde aporte. Así es. Realmente creo que es el pasaje de los más bonitos que hay, de los más bonitos que hay, más poéticos que hay. Como lo dice Kardec, no lo podemos tomar al pie de la letra, pero sí, él allí Jesús lo que nos está haciendo es que confiemos en Dios, como nos lo decía el doctor Barbo ayer. El mundo espiritual superior tiene el mando del mundo, ¿verdad? En este caso Jesús es el nauta divino, ¿verdad? Es el capitán de la barca planetaria y nada ocurre sin que el mundo espiritual superior lo permita. Ellos quieren, el mundo espiritual superior quiere lo mejor para todos, pero respeta el libre albedrío individual y colectivo, ¿sí? Eso no lo violenta ni siquiera Dios, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces tenemos que recoger la siembra que hemos hecho o en el presente o en el pasado, pero de que recogemos la siembra, la recogemos. Somos libres en la siembra, pero responsables en la cosecha. Entonces, realmente Jesús nos enseña a esperar de Dios. Dice por ahí, Dios tarda, pero no olvida, ¿verdad? Porque es un proceso, nuestras peticiones, nuestras solicitudes son un proceso, y lo que a veces creemos que es un mal, es un bien, porque nosotros vemos el hecho, pero no vemos las consecuencias del hecho. Y el mundo espiritual superior sí ve las consecuencias del hecho, y a veces una cura es dolorosa. Digamos, la cura para una enfermedad es dolorosa, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que esperar, sin desmayar en solicitar, sin desesperarnos, porque
Si nosotros estamos haciendo las cosas bien y estamos pidiéndole a Dios, seguramente Él nos está escuchando, pero está esperando un mejor momento para que se den todos esos resultados que nosotros queremos, tanto para nosotros como para los demás. No sé quién más quiera decir algo sobre el tema. Bueno, para mí, uno de los pasajes más fuertes de esas promesas de Jesús, con esto de la comparación que él hace con los cuervos, con los animales, con los pájaros, ¿no? Creo que usa los cuervos, no sé si en el original, pero creo que quiere decir los animales más despreciados, ¿no? Los pájaros que nadie quiere, el que el agricultor espanta, ¿no? El que le ponen el espantapájaro, todo este cuento. Porque si nosotros nos agarramos de esa palabra, yo pienso que tiene mucha fuerza, una promesa bien fuerte de quitarnos las preocupaciones, vivimos muchas veces con preocupaciones, antes de que sucede, la mitad de las veces nada pasa, y vivimos muriéndonos, literalmente a veces por cosas que ni van a suceder, ni es probable que sucedan siquiera. Y que al final cuando desencarnamos, pensamos en la cantidad de esfuerzo perdido por todas esas preocupaciones, ¿no? ¿De qué sirvió estar preocupado hace 45 años de que me iban a cortar la luz o que no iba a poder pagar esto o aquello, cuando nada de eso pasó y nunca hubo necesidad de preocuparse? Y por el lado positivo de agarrarse de esa promesa de que si a estos animales no les hace falta ni el techo ni la comida, ¿qué podemos nosotros esperar que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces es una promesa bien fuerte y algo para definitivamente apoderarse de ella y utilizarla, ¿no? Sí, algo que se me había escapado ahora de decir y que yo, pues los que me conocen y han soportado mis palabras comúnmente, yo las repito. Es esa parte que nos trae la lectura de hoy, que dice que buscad el reino de los cielos y su justicia, y las otras cosas os serán añadidas. Siempre lo tengo presente y creo que es la clave. Jesús nos dio la clave hace 2000 años de cómo vivir mientras estuviéramos encarnados en este o en diferentes planetas. Hay que buscar el reino de los cielos, o sea, hay que buscar lo espiritual, porque somos de esencia espiritual, ¿sí? Entonces, si estamos en esa práctica del bien, en procurar nuestra autosuperación, haciendo las cosas que alimentan nuestra alma, como son estos estudios, las oraciones, el bien practicado, van a venir como consecuencia todas esas cosas que nosotros también estamos pidiendo. O sea, porque tenemos que entender que el bien que nos llega es una conquista, debe ser una conquista, ¿sí? Todos somos hijos de Dios y tenemos los mismos derechos y los mismos merecimientos. Pero ¿quién es el que más se beneficia de esa paternidad divina? Aquel que más se acerca, aquel que más va a lo espiritual, ¿verdad? El que lo busca, el que pide, el que trabaja para el bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos encarnados y a la mayoría de los seres humanos se nos olvida esto y la vida gira en torno de las cosas materiales. Y lo espiritual, ni me acuerdo, ¿sí? Entonces, siempre es importante, tanto en los momentos de crisis como en los momentos de normalidad, entre comillas, buscar la parte espiritual. Muchas personas van a los grupos religiosos, a los grupos espíritas en los tiempos de crisis, y cuando por X, Y o Z motivo para esa crisis, disminuye esa crisis, entonces nos vamos y no nos quedamos en ese lugar donde se nos ayudó, donde digamos, donde aprendimos algo, ¿sí? Porque seguimos inmersos en las cosas materiales, como en el caso que nos citaba Erika ahí de la lectura de la persona que acumulaba y acumulaba cosas materiales, ¿verdad? Entonces, porque lo material es un espejismo
¿sí? Parece mentira. Lo material es un espejismo. Lo realmente esencial es lo espiritual. Como decía al principito, lo que no vemos es lo verdaderamente esencial, ¿cierto? Lo invisible. Y eso es lo que somos nosotros, ¿verdad? Somos espíritus. Nuestra verdadera patria es el mundo espiritual. El mundo material pudo no haber existido y la esencia de nuestro mundo espiritual hubiera existido. Entonces, cuando llegamos acá, cuando estamos encarnados, cambiamos los valores. El mundo que está al revés es este, el material. El mundo que está al derecho es el mundo espiritual. Allá estamos cada quien en el lugar en que debemos estar, ¿verdad? La persona con méritos está capitaneando los lugares y las personas con deméritos o con carencias, lógicamente no pueden estar en el primer puesto. Aquí a veces pasa lo contrario. Aquí a veces están capitaneando los principales puestos las personas que menos méritos tienen. O sea que este es el mundo al revés. El mundo al derecho es el mundo espiritual. Y Jesús nos los planteaba. Así que debemos procurar cada día más comprender todos estos conceptos para entender cuál es nuestra verdadera esencia, cuál es nuestra verdadera realidad. Canequita. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo? Hola, yo me quería referir, fíjate que siempre hay una frase que Divaldo repite, que es que no nos preocupamos por un pasado como llorar sobre la leche derramada, que ya no la podemos recoger. O preocuparnos si tenemos un problema de que mañana ese problema va a ser peor, o creemos que como nosotros estamos pensando de esa manera es que se soluciona. Resulta que si hacemos un ratico de oración y se lo encomendamos a Dios, ese problema se va a resolver de la manera que de pronto nosotros menos estamos pensando. Y así es. Entonces nos estamos preocupando por un futuro que quizás no va a ser tan trágico como nosotros lo estamos pensando. Entonces, qué bueno es, tenemos un problema, entonces pensemos que se lo entregamos a Dios, buscamos a nuestra manera bien la solución, pero no hacer como de eso una tragedia, porque hasta nos podemos morir de un infarto por ese problema y resulta que la vida continúa para todo el mundo y el problema se resuelve. Bueno, muy bien. Si no hay alguien que quiera intervenir para ir entonces cerrando. Yo creo, Germán, ¿vas a decir algo? Hay una alusión también que decía la lectura, hombres de poca fe. Ajá. Entonces, yo pienso que esa parte hay que estarla fortaleciendo para ir asimilando cada vez más las ayudas que vamos a recibir. Entonces, eso tenemos que trabajar mucho esa parte, porque esa es la parte que hay que fortalecer para poder saber que todas las cosas se van a ir resolviendo de acuerdo a los merecimientos que nos vayamos ganando. Ese es el escudo, como nos decía ayer Manuel Barbo, ¿verdad? La fe Sí. es el escudo. Es Sí. el escudo contra estos momentos de crisis que estamos viviendo. Es lo que nos sostiene, lo que nos soporta. Realmente tener esa fe que nos está dando hoy en día el espiritismo, pero que también nos ha dado el cristianismo desde hace 2000 años y las otras doctrinas anteriores también nos han dado fe. Entonces, eso es lo que tenemos, no podemos dejar que caiga porque ese es nuestro escudo. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que ya podemos dejar de grabar para empezar entonces a hacer la oración.